hola, queridos amigos del ADN de la historia. Es un inmenso privilegio estar una vez más con Isabel Revuelta. Hola. Y con mi querido Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Y hoy nos encontramos en la maravillosa Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, aquí en el centro de Coyoacán. Y vamos a hablar de Coyoacán, si les parece bien. Imagínense que estamos en una de las plazas de estos barrios tan importantes de Coyoacán, porque Coyoacán está todavía constituido por esos barrios tradicionales. Santa Catarina, La Conchita, Los Reyes, bueno, hay muchos barrios. Y esta casa está cargada de historia porque ya hemos platicado otras veces que San Ángel, Tacubaya, bueno, y más acá, Tlalpan y Coyoacán eran estos lugares para cambiar de ambiente de la Ciudad de México. Está cargada de historia y este inmueble data de finales del 19, pero vámonos más atrás con el barrio de Coyoacán, la villa de Coyoacán. Fíjate, Cortés decide venirse aquí una vez que cae Tenochtitlán, 1521, mientras están limpiando los restos, levantando las piedras y todo de los templos y de lo que había sido el sitio, decide venirse aquí a Coyoacán la llamaba mi amada villa. Y en algún momento se dice que llegó a pensar que quizá podía ser la fundación de la ciudad aquí. Pero obviamente pues, no le convenía en términos políticos porque dejar vacía el islote donde había estado la ciudad imperial, pues era como dejar viva ahí el recuerdo y en algún momento dado que se convirtiera como en un bastión de resistencia. Entonces dijo, no, pues ni modo, en la isla. Pero aquí vivió yo creo que entre el 21 y el 24, 25, como tres años. Y aquí le venían a reclamar sus compañeros lo que se conoce como el primer graffiti de la historia. Tenía las paredes de la casa donde vivía encaladas, ¿no? Con cal. Sí. Entonces le ponían con versos del siglo XVI de entregar el tesoro, porque como no habían quedado muy contentos con la repartición del oro, de lo poco que había quedado, entonces le venían a poner un graffiti cortesiano diciéndole que dejara el oro, hasta que él mismo puso una ley donde dijo, a ver, si me lo vuelven a hacer, a quien lo sorprenda lo voy a colgar. Y ahí se acabó el graffiti. Hay que decir que Coyoacán quiere decir lugar de coyotes. Por lo visto había muchos coyotes en esta zona. Hay que pensar que estamos en las afueras de la Ciudad de México. Coyoacán no era parte de la Ciudad de México, era como un lugar que se convirtió luego en el 17, 18, 19, en un lugar de veraneo, a donde la gente venía a pasar los fines de semana o vacaciones incluso. Claro. Y se hicieron casonas espectaculares como esta misma, por supuesto, y como muchas otras de las que iremos poco a poco desgranando. Claro, y este lugar hay que imaginarnos estos 3 espejos de agua con los que se encuentra Hernán Cortés. ¿Qué pasó antes, no? En el México prehispánico estaba lleno la zona lacustre, las faldas de estos lagos, llenos de estos pueblos. Y siempre ha estado habitada esta zona, porque cuando llegan los aztecas, después de 1325, había pueblos originarios a los que someten y los vuelven tributarios en esta zona. ¿Y a qué se dedicaban? Se dedicaban por los ríos, ya hemos platicado también de San Ángel, se dedicaban a la agricultura, después el tema de Xochimilco era también... Milpas. Exacto, todas esas milpas, pero también hacían textiles. El tributo que daban estos pueblos a México Tenochtitlán era de textiles. El tema es que se vivía precioso y se vivía muy bien. Por eso es que Cortés vivirá aquí una de las etapas más felices, por lo pronto podemos decirlo así, porque además es donde nace su primer hijo, nace el primer hijo también de Malintzin en estos lugares, en la plaza. Aquí estamos en Santa Catarina, pero más adelante sobre Francisco Sosa, que antes se llamaba la Avenida Real, la calle Real, en la Plaza de la Concepción. Ahí estaba el solar, está el solar, estaba la casa donde vivió Hernán Cortés con Malintzin y nace su primer hijo. Fue muy feliz hasta que le cayó la esposa. Claro. Porque le cae la esposa aquí en Coyoacán. También. Además de, oiga, ¿qué cree? Llegó su esposa a Veracruz. Pues entonces se deshace de Marina y le dice, oye, pues te tienes que casar con fulanito. Juan Jaramillo. Con Juan Jaramillo, porque pues ahí viene mi esposa. Y aquí es también donde dicen que, o sea, en Coyoacán, viviendo en esos días, que es donde dicen que quizá la asesinó. Nunca se comprobó, dicen que en uno de los días que estaban aquí, tienen una discusión en la noche, se meten a sus aposentos y de pronto él sale muy perturbado diciendo, ha muerto mi mujer. Se murió. ¿Murió? Ajá. Lo trataron de meter o acusar en el juicio de residencia,
pero nunca jamás prosperó la acusación, pero dicen que es el primer autoviudo de la historia. La esposa era la Marcaida, ¿no? Catalina Juárez. Catalina Juárez, con la que se había casado la española, en Cuba, perdón. En Cuba. Sí, pero bueno, cuando vive aquí, cuando se encuentra aquí en Coyoacán, también hay muchos hombres y mujeres que vendrán a recordarle a Malintzin lo que había sido del pueblo, lo que había pasado después de ese sitio terrible que había pasado en Tenochtitlan. Y yo me imagino que no podemos, no podemos cortar esa parte de la historia. México estaba naciendo tal cual en estos árboles, entre estos árboles. Todavía hay muchos árboles milenarios que se dan cuenta de ese proceso. Las casonas son divinas, hay muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, la casa de Alvarado. Podemos empezar por ahí, ¿no? Que ahora es la Fonoteca Nacional. La Fonoteca Nacional, que es una verdadera joya. Sí, porque pueden tiene... visitarla. Sí. No, es jardines. Que tiene... Ajá. Sí, pasa eso con las casonas de Coyoacán. Por fuera, pues se ve una pequeña entrada y por dentro, miren esto, es una verdadera locura. O sea, tenemos espacio hacia atrás, hacia los lados, hacia todos. Les propongo que juguemos un poco con la historia y pensemos en aquellos personajes que han hecho a Coyoacán lo que es hoy. Empecemos. Un personaje. Salvador Novo. Bueno. Salvador Novo, muy cerca también de donde estamos ahora. La calle de Madrid. Sí. Y otra, Dolores del Río. Tenía aquí su casa y eran vecinos. Sí, Dolores, sí, Salvador Novo. La casa de Salvador Novo. Salvador Novo era cronista, era historiador, poeta, escritor. Escribía con una daga, porque era capaz de decir unas cosas terribles. Tremendo, principios del siglo XX. Y una de las cosas que yo más rescato de Salvador Novo es esa profunda sensibilidad a lo mexicano. De los mejores recetarios y la historia gastronómica de este país es de Salvador Novo, entre otros muchísimos temas. Pero sí me parece una mancuerna interesante. Siempre hemos hablado de la cocina como cultura. Bueno, tenía ahí la capilla, ¿no? Tenía la capilla y funda un restaurante ahí dentro donde recuperan platillos típicos, como bien dice Fíjate que Isabel. yo todavía en los 90 todavía estaba en el restaurante. Sí, claro. Había un fettuccine al huitlacoche que era verdaderamente alucinante. Nada más para ir, tenías que ir a probar nada más ese plato. Y los moles y los chiles en nogada, sí, era verdaderamente un laboratorio para recuperar eso. Y tenía un pequeño teatro donde también se daban recitales de poesía, donde se significaban obras pequeñas, etcétera, etcétera. Hoy sigue siendo un teatro. Por supuesto. Yo recomendaría ampliamente la recopilación que hizo Conaculta de sus artículos. De sus textos, la estatua de sal. No, pero ahorita mejor me hablas tú de ese. No, ese era La vida en México en el periodo del presidente. Y ahí desde Cárdenas y termina con Echeverría ya lo menos. Y son una joya. Sí, son como 7, 8 tomos que todavía se conseguirán en librerías de viejo, pero eran las crónicas del momento, o sea, de lo que estaba sucediendo en la vida cotidiana, en el sexenio de cada uno de estos presidentes, y obviamente rescata en muchos momentos, por ejemplo, hay una defensa ahí increíble. Él defiende a Eulalia Guzmán cuando ella supuestamente encuentra los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan y que todo el mundo se la está acabando. Él dice, no, pues ¿qué esperaban? Que ella los encontrara con una placa que dijera, estos son los restos de Cortés. Claro. De Cuauhtémoc, claro. Y es una gran obra de él, ¿no? Al final se descubrió lamentablemente que los huesos de Cuauhtémoc no eran los huesos de Cuauhtémoc, que eran los huesos de una mujer. Eran los huesos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. Eso dijeron también en uno de los periódicos amarillos. La estatua de sal es otro de esos grandes textos de Salvador Novo en el que habla de sí mismo y habla acerca de su sexualidad, cosa que era absolutamente novedosa y para la época. No se lo pierdan, es un texto francamente impresionante. Pero a ver, otro personaje. Aureliano Urrutia. Mira. Médico, fue un médico cardiólogo importantísimo, pero tiene una sombra que lo persigue. La historia negra. Siempre, que fue compadre de Victoriano Huerta y secretario de Gobernación de Victoriano Huerta. Ahí todavía no está bien deslindado qué responsabilidad tuvo él. Ya habían asesinado a Madero, ya es cuando es presidente Huerta, pero por ahí dicen que él tuvo que ver con el asesinato de Belisario Domínguez y lo de la lengua. Hoy en día ya está totalmente demostrado
que no le cortaron la lengua a Belisario Domínguez, lo cual no los exime porque lo asesinaron en el panteón de aquí también, de Coyoacán, del de Joco. Claro. Y bueno, Aureliano Urrutia en un momento dado sabe que su compadre Huerta lo quiere asesinar y es cuando decide irse al exilio y hace su carrera, no sé si de cardiólogo, casi tengo la certeza de que sí, pero fue un gran médico cirujano y vive en Estados Unidos como hasta los 100 años. Claro, y desafortunadamente esa cercanía y aceptarle un puesto público a Victoriano Huerta, ¿no? Eso es lo único que quizá pudiéramos con la historia cuestionar. Aureliano Urrutia. Urrutia, sí. Y yo, Vas. pues Frida Kahlo. Ay, claro. Hay que hablar Claro. de Frida Kahlo, Diego Rivera, en la Casona Azul. Pero desde su padre, desde Guillermo. Bueno, por supuesto, Guillermo Kahlo vive en Coyoacán. Guillermo Kahlo, uno de los grandes fotógrafos que hubo en este país. Y Frida y Diego viven en la Casa Azul, esa misma casa en donde reciben exiliado a León Trotsky. Vive con ellos y hay toda una historia alrededor de ese momento en el que llega exiliado Trotsky con su mujer y que se mandaban cartitas de amor y las ponían debajo de las macetas. Lo que es cierto es que, por lo visto, como enloqueció León Trotsky fue con la comida de Frida Kahlo. Las comidas de Frida Kahlo se volvieron... ¿Con la comida o comérsela? Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, un amigo, un público presente. Todo lo que emanaba de esa casa era lúdico. Pero yo no creo que, a ver, o sea, Trotsky así como de embelesado con la cultura mexicana, estaba agradecido porque le habían salvado la Bueno, vida. pues le y habían bueno, terminó siendo asesinado también aquí en Claro, Coyoacán. oye, además qué cosas Yo le creo daban que le antes de gustaba a comer. ella, punto. No la bucólica. No, pero bucólica no, era todo lo contrario, era el enloquecimiento, los... Sí, no Pero todo. A ver, pero además hay que situarnos en esta casa. Espérense, vamos a Ya un no corte. está, ok. Y regresamos a la Casa Vamos a Azul. ir a corte, sigue. Regresamos. La información que buscas la encuentras con nosotros, En ADN 40 seguimos en un cambio continuo. que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. Oigan, pero situémonos en esa Casa Azul, porque hoy es un hito internacional. El rincón que tú vayas en el mundo existe Frida Kahlo y entonces vienen hordas maravillosamente de turistas a ver esa casa, pero hay que imaginárnosla
cuando era esta villa, a principios del siglo XX, se vivía una especie de vida campirana, tranquila. Era un pueblo. Era el pueblo de Coyoacán. Entonces aquí estaba avecindado Guillermo Kahlo con su esposa Matilde Calderón, tenían hijos, una de ellas era Frida Kahlo. Y entonces hay que pensar en ese accidente que tuvo en un tranvía, porque México era rural, el tranvía y el camión chocan y esta vida que le marcará por siempre el dolor. Pero a mí me gusta extirpar esa historia previa de la casa, imaginar esos olores, lo que cocinaban. Era una casa absolutamente mexicana, ya con todo el laboratorio que había sucedido. Y piensa en toda la colección de piezas prehispánicas que había juntado nuestro querido Diego Rivera, que era un apasionado de la historia mexicana. Claro. Era una de las colecciones más importantes de arte mexicano, de arte prehispánico mexicano que existen. Que ahora están en el Anahuacal y también aquí en Coyoacán. Sigamos. Oye, pero de ahí nos saltamos a la casa de Trotsky, que se puede visitar, donde lo asesinaron. Donde entra Jacques Monard, Ramón Mercader, y se hace, pues, se gana la confianza de Trotsky y termina enterrándole un piolete en la cabeza. Por ahí están las fotos que son increíblemente macabras. Horribles. Porque sobrevive varias horas. Sí, claro. Es horrible. Pero antes, unos meses antes, ametrallan la casa. Siqueiros, entre otros, ametrallan la casa de Trotsky porque eran muy del partido, muy stalinistas, y Trotsky había traicionado a la Unión Soviética. Pienso en otro personaje importantísimo también coyoacanense. A ver, ¿estamos pensando en el mismo? A ver. Emilio Fernández, sé, director de cine, tiene una casa preciosa aquí en Coyoacán, y el Indio Fernández, que era un personajazo, uno de los grandes directores de cine mexicano, un director de cine por sus pistolas. O sea, quiero decir, no había estudiado cine, pero hace unas películas sin duda espectaculares. Y un día, viendo Lo que el viento se llevó, se enamora, en la sala de cine, se enamora de Olivia de Havilland. Olivia de Havilland es uno de los personajes, junto con Vivian Leigh, que representan Lo que el viento se llevó. Se enamora a tal nivel, enloquece tanto, que habla con el regente de la ciudad para que la calle que hace esquina con su casa se llame Dulce Olivia. Por eso se llama Dulce Olivia la calle de Coyoacán, por Olivia de Havilland. Oye, pero bueno, él era muy enamoradizo. ¿Te acuerdas? Una de sus películas como muy famosas es La Malquerida, con Dolores del Río y con Columba Domínguez. Que era una chavita. Era una niña. Y la historia es de el padrastro que se enamora de la hija, ¿no? Sí. Por eso la canción era La que quiera la del Soto tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere le dice la malquerida. Y salen los ojos hermosísimos de Pedro Armendáriz, que aunque es blanco y negro, se ven brillantes, potentísimos, divinos. Y verdes. Bueno, claro. Dicen que se vino a vivir a Coyoacán siguiendo también a Dolores del Río, ¿no? Por supuesto, a eso voy, porque además Dolores del Río, que también cuando ya regresa a México, donde sucedían las cuestiones culturales, además del centro histórico, en Coyoacán. Aquí estaba Salvador Novo, se hacen grandes amigos y se vuelven vecinos también. Ahora esta calle se llama Salvador Novo y está justo en contraesquina con el final de esta calle Francisco Sosa o calle Real, donde hay una pequeña ermita original del siglo XVII que se llama San Antonio de Panzacola. Hay dos teorías, que fue hecha por, que la manda a hacer Alvarado, yo lo dudo muchísimo que haya mandado a hacer ninguna ermita, y la otra es que fue en penitencia de un vecindado de Coyoacán. Alvarado realmente debe haber vivido muy poco aquí. Claro. Porque acuérdate que luego se va a sus expediciones y todo. Sí. Y esa es otra de las leyendas de la Casa de Alvarado, que es la Casa de las Ajaracas, que está también sobre Francisco Sosa, que es la Fonoteca Nacional, pero tampoco es que viva ahí, ¿no? Es una casa ya del siglo XVII con arte mudéjar y morisco, con la fachada maravillosa. Pero volviendo al personaje del Indio Fernández, efectivamente viene también a vivir aquí a Coyoacán, porque aquí está Dolores del Río. Y eran unos convites y unas tertulias culturales las que se daban en estas casonas con estas personas tan importantes de la cultura y el arte de México. Oye, pero daba rápido. Debemos de agradecerle a Orson Welles que le hizo ghosting a Dolores del Río. Andaban juntos allá por todavía en la época de Silente. Silente, Hollywood. Y entonces andan juntos. Él era más joven, pero pues estaba prendido de ella. Ella
enamora de él. Sí, claro. Y entonces él como que de repente se dice a sí mismo, creo que estoy confundido, necesito tiempo. No eres tú. No eres tú, soy yo. Y se va a un viaje a Brasil y ya nunca más le escribe. Sí. No, pero ella lo acompaña a la inauguración del Ciudadano Kane. Ya había pasado. Al estreno. Sí, ya había pasado. Ella, de hecho, fue de las primeras que puede salir del cine mudo y al cine Pero cuando sonoro. rompe el corazón es cuando ella decide regresarse a México. Es una historia, no puedes creer que ella lo haya acompañado. Primero divorciada, ¿no? Ya se había divorciado de Cedric Gibbons, ¿no? Que era el gran escenógrafo maravilloso de Hollywood. Pero como ella era veneno de taquilla, ya tenía 40 años, Hollywood la desecha y la manda a vivir a México. Bueno, no la manda, ella decide muy valientemente venir a México a ser una gran estrella. Esa es la parte romántica. La otra es porque le rompieron el corazón y entonces la dejaron en visto. Y entonces ya decide regresar a México. Orson Welles no sabía el tamaño de mujer que era Dolores del Río, porque además viene ella encarna el siglo XX mexicano todavía, además de todas estas tertulias, cofundadora del Festival Internacional Cervantino. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entra Coyoacán en una suerte de marasmo, se convierte en una zona residencial de gente adinerada, hasta los años finales de los 70s y 80s en que vuelve a tomar auge. La plaza de Coyoacán, del centro de Coyoacán, los que llamábamos en ese momento de los hippies, toman la plaza y se dedican a vender ahí sus cosas. Y alguien que se avecina en Coyoacán es Alejandro Aura, que funda este maravilloso lugar ahí en el pleno centro de Coyoacán, donde se hacen obras de teatro, donde se daban conferencias, donde se hacía promoción a la lectura, Las Aureolas, llamado hoy Las Aureolas. Y era el hijo del Cuervo, el feudo, hijo del Cuervo se llamaba feudo maravilloso. Todo coyoacanense nos fuimos a echar ahí unas cervezas. Todos. Porque es parte de estar en este Coyoacán. Y el otro lugar fundamental era la original guadalupana. La cantina, claro. Guadalupana era como el básico, ¿no? Era una Y luego joya. también, yo me acuerdo que de niño que nos trajeran al mercado a las quesadillas, pero a los hot cakes que te hacían con la figura que quisieras también. Por supuesto. Y todavía sigue siendo como uno de los atractivos para la gente que viene por acá, ¿no? Y es que cuando, queridos amigos, vengan a Coyoacán, que ven las dos plazas, esas dos plazas formaban parte del atrio. Esto era un convento. San Juan Bautista era uno de los primeros conventos franciscanos fundados en la Ciudad de México y tenía capillas posas, capilla de indios. Bueno, estaba el Altillo. El Altillo todavía más hacia universidad, pero este gran complejo conventual de las órdenes mendicantes tempranas es lo que también le da tanto arraigo a Coyoacán. Ese San Juan Bautista, que hoy todavía podemos ver un muro del siglo XVI, ya todo lo demás ha sido modificado, pero a espaldas de esto, en la época de la Revolución, empezaron a abrir mercados y empezaron a abrir otro tipo de pulquerías para la gente que vivía en este pueblo. Y rapidísimo quiero decir algo de los coyoacanenses, que es los viveros. Los viveros, por decreto de Porfirio Díaz en 1907, se buscaba reforestar. No sabían que íbamos a empezar un siglo XX en que íbamos a intubar. Sí, intubar es cuando metes el tubo, ¿no? Entubar los ríos, pero el río Magdalena, que todavía bañaba por donde están los viveros. Y que todavía sigue vivo. Sigue vivo. Hacia la zona de Contreras. José Yves Limantour da el decreto que sí, que hay dinero para hacer los viveros, y se lo dan a Miguel Ángel de Quevedo, el hombre árbol, para que lo siembre, y es uno de los pulmones de la Ciudad de México. Eso también es algo maravilloso. El tradicional grito de independencia se da en el Zócalo, como todo el mundo sabe, el 15 de septiembre por la noche, pero también se da el grito de independencia en el Zócalo de Coyoacán y es como muy socorrido, se llena a reventar y sigue conservando este aire de barrio, de pueblo, ¿no? Todo Coyoacán sigue conservando este aire de pueblo. Bueno, ahorita que dices eso, hay una muy buena crónica de Guillermo Prieto de que la Semana Santa se convertía aquí como si fuera Jerusalén, porque la gente quería participar de la Pasión de Cristo, que no solamente era la de Iztapalapa, sino también aquí. Entonces se disfrazaban de gentiles y de romanos y de todo, y entonces se llevaba a cabo la Pasión de Cristo aquí, pero decía que la gente que venía de visita pues veía de pronto como Jerusalén. Y lo más interesante es que, igual cuenta Guillermo Prieto, que en una ocasión se pasaron de pulques y entonces los discípulos impidieron la aprehensión de Cristo y cambiaron las escrituras.
se le dieron en la torre a los romanos. Un lugar preferido de Coyoacán. Esta plaza, Santa Catarina, era también una plaza, una capilla de indios, por eso las rejas cuando se cierra, porque está el merendero Las Lupitas y yo vivía muy cerca de aquí y aquí fue el bautizo de mi hija. Me encanta Coyoacán y Santa Catarina y los tamales del Pino. Ya me eché un comercial. Venga. A mí me gusta mucho la plaza central, o sea, la plaza de armas, pero la parte que tenía donde estaba esta librería en la esquina, Parnaso. el Parnaso, y luego toda esta parte de restaurantes que hoy hay que también te puedes sentar a ver pasar gente. Padrísimo. Frente a la fuente de los coyotes. Yo tomé cientos de cafés en el Parnaso mientras leíamos y era divino. Está lleno de intelectuales. Muchos intelectuales se vinieron a vivir a Coyoacán, pero tal vez mi lugar preferido de Coyoacán es una salchichonería llamada La Selva Negra. Claro. Donde, Ya se me hizo agua la boca. Es una joya de salchichonería con tradición alemana, sin conservadores. O sea, si compras el jamón tienes que comértelo en los próximos 3 días, porque si no... En el barrio del Carmen. En el barrio del Carmen está... Sí, acérquense a la Selva Negra, prueben las salchichas, prueben el jamón, perdón, siempre acabamos hablando de comida. Comida. Siempre acabamos hablando de comida. Coyoacán es uno de esos sitios emblemáticos que está siempre lleno de gente. Esta Casa de la Cultura, hay que decir que todo el tiempo están sucediendo cosas a nuestro alrededor. 38 años tiene de Casa de Cultura. 38 años. Claro. Llamada en honor a Jesús Reyes Heroles, uno de los grandes teóricos de la política mexicana, un tipo brillantísimo en muchos sentidos. Esta casa fue la casa de campaña de Miguel de la Madrid antes de ser presidente y en cuanto se convirtió en presidente, se convirtió en Casa de la Cultura y le pusieron el nombre de Jesús Reyes Heroles. Acérquense, hay talleres, hay diplomados, hay de todo, hay de todo. Es realmente una casa donde se hace comunidad. Está y también viva. Miguel de la Madrid vivía con su esposa Paloma Roque. Un día casi le lastimo con el portón, abriendo el portón. Paloma Cordero. Paloma Cordero. Cordero, Roque, no. Cordero Roque. Sí, Cordero. Cordero de la Madrid. Yo siempre la conocí como Paloma Cordero de la Madrid. Tienes toda la razón, no, es de la directora de mi escuela, discúlpenme, no, perdón, Paloma Roque, no, Paloma Cordero de la Madrid, por supuesto. Vivían en Francisco Sosa. A 4 cuadras de aquí. Y esta casa, antes de que fuera casa de campaña, fue una pequeña fábrica de papel también, y una familia armida en los años 40 también hicieron de esta casa para que vivieran sus poquitos hijos, que eran muchísimos, en esta gran casa. En otra casona a 3 cuadras de donde estamos vivía la famosa, maravillosa escultora Ángela Gurría. Una de sus estatuas monumentales están ahí en lo que se llama el Paseo de la Amistad, inaugurado en 1968, la Olimpiada Cultural. Y está aquí a 3 cuadras. Está vivo, Coyoacán es alegre, está lleno de callejuelas, de empedrados, de mercados, de restaurantes. Es una y verdadera de leyendas maravilla. Y de también, leyendas, por porque el supuesto. Callejón del Aguacate también, que hace esquina aquí con Francisco Sosa, muy cerca de acá también. Hay muchas teorías, ¿no? Que si se aparece un revolucionario o se aparece una mujer en la noche que da unos alaridos y unos gritos terribles, o los 2 niños que no te dejan pasar. Es parte también de ese 15 de septiembre, ya muy entrada la madrugada. ¿Quién se atreve a ir al Callejón del Aguacate? Bueno, es que Coyoacán está arraigadísimo. Hay una casa, no recuerdo la calle, pero si ustedes pasean por Coyoacán rumbo al Día de Muertos, que hacen todo un show, o sea, la casa se convierte en una suerte de panteón donde hay fantasmas, o sea, en el si sabes de qué estoy hablando, tú la has visto seguramente. Sí. ¿No? ¿Ustedes qué les gusta de Coyoacán? Escríbanos, díganos qué representa para ustedes Coyoacán. ¿Han estado aquí? ¿Han tomado alguna nieve de las famosas nieves de Coyoacán? Siberia. Un elote. ¿Qué más? Bueno, Coyoacán es una joya, una verdadera joya. Y se vive muy, muy, muy bien en esta zona. Bueno, además Coyoacán hoy siempre fue pueblo, hoy es parte de la ciudad, pero lo interesante es que así como en el siglo XVII, XVIII hacías varias horas desde el centro de la ciudad, hoy también las haces varias horas
porque el tránsito es infumable. Terrible, es terrible. Oye, y las calles todavía están no empedradas todas, pero sí adoquinadas. También esa es otra particularidad. Y todo lo que es Francisco Sosa es, digamos, un eje también de estas capillas. Empiezas con Panzacola, después aquí, frente a esta casa está Santa Catarina, sigues al jardín principal, que era el atrio de San Juan Bautista, para después terminar en La Conchita, La Concepción. Esta ermita, que obviamente no es la que conocemos ahora, que es del siglo XVII, pero fue la advocación que pone Hernán Cortés también en ese idílico Coyoacán de esos primeros años tras la conquista. Está lleno de historias este lugar. Pues venga, visiten Coyoacán, cuéntenos por favor qué opinan, qué han vivido, alguna anécdota coyoacanense. Esto es el ADN de la historia. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Acompáñanos.